Muy buenos días, ¿cómo les va? ¿Han descansado? Bueno, bienvenidos. Vamos a tener otra jornada de conferencias. Vamos a tener disertantes muy importantes en este día. Y estamos ya en la segunda jornada de este Seminario Internacional de Política Ambiental, Nuevas Herramientas, Ley de Ambiente de la Provincia de Córdoba, organizado por el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la provincia. La nueva Ley de Ambiente de la Provincia de Córdoba es un hecho significativo en la defensa, la prevención, la conservación y el mejoramiento del entorno natural. La misma es el resultado del trabajo colectivo y comprometidos con todos los actores involucrados en el problema del ambiente, reunidos también en el ámbito de la legislatura, creando herramientas necesarias para mejorar la calidad de vida de todas las generaciones, tanto presentes como futuras. Preside esta jornada el Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, el ingeniero Fabián López. Muchísimas gracias también a todas las autoridades que también están presentes, público en general, nuevamente para esta segunda jornada. Además, les recuerdo que a través de las redes sociales estamos transmitiendo online a través de la página leydeambiente.cba.gov.ar para que ustedes también puedan comunicárselo a otras personas que no pudieron asistir y que pueden seguir a través de su casa, su oficina, puedan seguir online esta jornada. leydeambiente.cba.gov.ar es la página. Además, utilizaremos el hashtag #Seminario Ambiente. Además, también a través de la red de Twitter, ustedes pueden ir subiendo fotografías, comentarios, @MinaAYSP es el Twitter. Y también en el Face nos buscan como Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. Ahí está. Les vamos a anunciar que después de cada una de las conferencias, al igual que ayer, vamos a hacer las preguntas correspondientes. Ustedes seguramente conservan el material que les hemos entregado ayer y ahí tienen unos papeles donde pueden ustedes realizar las preguntas para cada uno de los disertantes. Para ir escribiendo esas preguntas, si no tienen ningún bolígrafo y demás, se los podemos facilitar acá también. Esas preguntas las vamos a hacer después de cada una de las conferencias. Para dar inicio a la primera conferencia del día de la fecha, vamos a invitar a nuestro expositor, cuyo tema es Mecanismos institucionales para el cumplimiento de la Ley de Ambiente, a cargo del abogado con posgrado en Medio Ambiente y Desarrollo Económico, el señor Guillermo Acuña, asesor legal y jefe de protocolo, oficina de la Secretaría Ejecutiva, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Naciones Unidas. Abogado, procurador, con diploma de posgrado en Medio Ambiente y Desarrollo Económico y diploma de posgrado en Derecho Ambiental y su perspectiva. Tiene especializaciones en protocolo diplomático, oficial y ceremonial, comunicación institucional, políticas institucionales, políticas sociales, políticas ambientales, regulaciones e instituciones, política para la gestión local sostenible. Desarrolla también actividades en proyectos como funcionario de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, la CEPAL. Es profesor visitante en programas de posgrado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en la Universidad Tecnológica Nacional Argentina. Además, es miembro de la Asociación Latinoamericana de Derecho Ambiental desde 1998, del Consejo Asesor Externo del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile desde el 2000, del Foro Interamericano de Derecho Ambiental, FIDA, desde el 1999, Fundación Friedrich Ebert 9, y del Comité Asesor de la Iniciativa Asesor para Chile 2005. Lo recibimos con nosotros el doctor Guillermo Acuña. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Ando con la garganta un poquito complicada, así que les pido excusas si no se escucha muy bien. Ante todo, agradecer a las autoridades de la provincia de Córdoba la gentileza que han tenido con invitarme y a invitar a la CEPAL a que acompañe este seminario y esta importante actividad, y aprovechar para manifestarles a nombre de
la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas, lo importante que es ser parte de este proceso de puesta en marcha de una importante ley, una importante política pública en el fondo para la provincia de Córdoba. No es común que estos esfuerzos regulatorios de tanta magnitud tengan esta impronta, y por lo tanto para nosotros es muy importante poder acompañar desde nuestras capacidades este tipo de procesos. Es un proceso, como decía ayer el ministro, implicó una amplia participación de distintos actores, no solo del Poder Legislativo, sino de todas las comunidades, y por lo tanto creo que es un esfuerzo de la comunidad de la provincia de Córdoba y no solo de una administración ni de un partido que está en el gobierno. Como decía ayer Taiguara, mi colega de Brasil, yo también les voy a contar una historia de cómo países de América Latina han enfrentado los mismos desafíos respecto a lo que significa aplicar la ley ambiental en específico. Y yo le adicionaría un concepto más, aplicar y hacer cumplir la ley. Es un concepto que es poco común, que de hecho de su palabra en inglés no tiene una traducción al español per se, del concepto de enforcement, y que es específicamente aplicar la ley por quien tiene la autoridad para aplicarla, pero hacerla cumplir por el regulado. Lo que son dos actividades distintas y que requieren de esfuerzos y que requieren de acciones por cada lado. Un tema también preliminar que me gustaría dejarles instalados, un concepto un poco más teórico, pero que hace específicamente a todo el esfuerzo que está realizando la provincia de Córdoba con esta nueva legislación y en esta nueva ley ambiental, cuál es el de entender el ciclo completo de la norma y el ciclo completo de la norma ambiental. Y eso se relaciona específicamente con aplicación y cumplimiento. El esfuerzo de crear una regulación, el esfuerzo de dictar una norma no acaba con su aprobación en el espacio parlamentario, en el espacio legislativo. Hay un gran paso dado hasta ese minuto, porque es la señal en la que se define una política pública. Y lo que quiero hacerles notar también es que mucha de nuestra política pública, mayoritariamente en nuestros países, se dicta o se establece a través de normas. Y por lo tanto, evaluar la efectividad de la norma es también evaluar la efectividad de esa política pública. Volviendo a lo del ciclo completo de la norma, es importante entenderle que, como les digo, no solo este esfuerzo de legislación y de dictar de esta política acaba en la aprobación a nivel legislativo, sino que después empieza todo un proceso subsiguiente, que es el que está ahora la administración, de hacer cumplir. Y hacer cumplir un conjunto de institutos, un conjunto de mecanismos, un conjunto de nuevos temas desafiantes que para mí encuentro preliminarmente, habiendo leído la ley, muy interesantes, como es lo del ordenamiento ambiental territorial y la evaluación ambiental estratégica, que son dos instrumentos de avanzada en países desarrollados. Es decir, se está dando un paso altamente significativo y una señal muy clara de que la provincia de Córdoba y sus habitantes quieren una mejor calidad de vida, quieren que sí haya actividades productivas, pero respetando estos principios de protección del ambiente y la salud. Entonces, en este entendido de que el ciclo de vida de la ley no acaba solamente con su dictado, sino que continúa después, vamos a hacer esta presentación. Permítanme que ponga los anteojos porque si no quedo medio ciego. Entonces, algunos elementos de contexto que me parecen interesantes traer a la reflexión y que tienen que ver con lo que ha vivido América Latina y mayoritariamente los países del Caribe, tiene que ver con lo que han sido las transformaciones en las legislaciones ambientales que se dieron en nuestros países a partir de los años 70 y cambios en las instituciones que fueron las que se fueron creando a partir de estas nuevas regulaciones para hacer cumplir y hacer visible estas nuevas políticas ambientales.
Hoy notamos una cierta estabilidad en lo que es el sistema jurídico-político ambiental. Ya nadie hoy puede decir que no debe haber una autoridad ambiental. Ya es políticamente incorrecto, nadie se atrevería hoy a cuestionar la existencia de una autoridad ambiental, ni tampoco de legislación ambiental. Y no crean que este peligro de exclusión no es algo reciente. Hace 10, 15 años atrás hubieron países que estuvieron a punto de hacer desaparecer su institucionalidad y su política ambiental justamente porque no era un tema prioritario en la agenda política. Otro elemento que me parece interesante destacar es el cómo fiscalizar. Y ese cómo fiscalizar también está ligado al tipo de estructura organizacional que un país, un territorio determinado se dicta y que tiene que ver con la estructura de país central o de país federal. No es lo mismo aplicar un mismo sistema jurídico en todo un territorio que aplicar un sistema jurídico de principios mínimos, como es el caso de los países federales, Argentina, Brasil, México y Venezuela, los 4 países federales en América Latina, que tienen también un paso más en el otorgamiento de autonomía a los estados, provincias o territorios que componen esa federación y que permite que desde ese piso mínimo se avance hacia principios de protección más rigurosos, nunca menos, siempre más. Las bases jurídico-políticas cuentan hoy con un reconocimiento constitucional del tema. Todas las constituciones de nuestra región reconocen la importancia del tema ambiental de distinta manera. Ha habido un esfuerzo de asociación a tratados y acuerdos internacionales, ya sean de carácter regional, bilateral, etcétera, que han sido algunos de carácter ambiental, todo el sistema de convenciones que están en el marco de Naciones Unidas, cambio climático, diversidad biológica, combate a la desertificación, protocolo de Kioto, protocolo de Nagoya, protocolo de Cartagena sobre seguridad de la biotecnología y todo el sistema jurídico ambiental internacional, y otros de carácter integración y comerciales, que incluyen cláusulas ambientales. Y ya vamos a ver que esto también juega un papel importante en lo que hace las relaciones entre los países. Países con restricciones en el comercio, restricciones de carácter ambiental en el comercio también marcan pauta de su política. Y también existencia de leyes marco, de normas de emisión, de normas de calidad y otras regulaciones que conforman este sistema jurídico ambiental. Otros elementos de contexto para que entendamos de qué manera la aplicación y el cumplimiento de la ley se dan en nuestra región tiene que ver con, en el caso de que la materia ambiental y la sostenibilidad, ojo que no es lo mismo, no es lo mismo. Lo ambiental no es necesariamente lo sostenible. Y hay una tendencia a confundir y a encapsular lo sostenible solamente en lo ambiental. Esa es una dicotomía que tenemos que romper para entender que la sostenibilidad se da cuando hay un juego más o menos paralelo entre el crecimiento económico, la equidad social y la protección ambiental. No puede haber solamente sostenibilidad si hay protección ambiental y no hay equidad social ni crecimiento económico. Y vis a vis. De la misma manera, no se da este juego de sostenibilidad si no se da este balance entre estas 3 dimensiones y en ese componente. Y en ese sentido, la política pública ambiental y de sostenibilidad enfrenta numerosos desafíos. Compite en la asignación de recursos con otras políticas públicas, otros sectores, que son absolutamente relevantes, importantes para la sociedad. La salud, la educación, la seguridad, la vivienda, la aplicación de justicia, etc. Y está afectada también por otras políticas públicas que, sin ser específicamente ambientales, afectan los temas ambientales. Léase las políticas fiscales, las de gasto, las políticas económicas, las políticas de integración, las políticas de apertura a la inversión extranjera, etcétera, etcétera. Y es por ello que nosotros en CEPAL hablamos de políticas ambientales implícitas que están reflejadas en normas y que afectan los efectos de una política ambiental específica o explícita. Y allí me quiero detener específicamente en el caso de la inversión extranjera o la promoción, por ejemplo, de ciertos tipos de cultivos. La Autoridad de Agricultura avanza en la promoción de un tipo de cultivo, algo común en nuestra región, en nuestra provincia. Pero eso colisiona con lo que ya está establecido en la política ambiental.
¿Cómo hacemos la armonización de esas dos políticas públicas? Hay un conflicto, pero lo importante es saber que estos instrumentos que la ley hoy establece, la nueva ley, va a jugar ese papel de lograr que se puedan armonizar. Ese interés de producir, pero producir ambientalmente adecuado. Producir sin deforestar, o deforestar controladamente. Deforestar qué, cómo y cuándo y dónde. Ese es el sentido de entender este juego de estas dos políticas explícitas e implícitas en lo ambiental. Y como ya les señalaba, el concepto de enforcement, aplicar y hacer cumplir la ley, no es un tema muy común en nuestra región. Y tenemos que ser muy francos y directos en esto. Nuestras sociedades son absolutamente y ampliamente legisferantes. ¿Y qué significa eso? Somos muy tendientes a generar y producir mucha normativa, pero muchas veces no estamos tan claros de la manera en la que esa normativa tiene que ser aplicada. Y tenemos que hacer un análisis de cómo superar ese proceso y entender que esta política pública que está establecida como norma puede servir específicamente a los intereses de toda la sociedad. Algunos casos que me gustaría traer como ejemplo, no me voy a referir al caso de Argentina específicamente, sino de manera tangencial, de cómo países de nuestra región han avanzado en el desafío que significa aplicar y hacer cumplir la ley ambiental. Dos casos que tienen similitudes con el caso argentino son los de México y Brasil. Ambos tienen una estructura federal en la organización del Estado, tienen similares niveles de desarrollo, pero políticas comerciales diferentes. Brasil es una economía bastante cerrada, no ha firmado tratados de libre comercio, tiene muchas restricciones, protege su industria y su actividad económica nacional y en la medida que pueda exportar su propia producción hace acuerdos comerciales. El caso de México es diametralmente opuesto. La economía de México decidió en el inicio de los 90 abrir profundamente su mercado a la asociación comercial con Estados Unidos y Canadá en lo que es el NAFTA, 1994, e incluyó en ese acuerdo un capítulo específicamente ambiental, un tratado ambiental respecto de cómo esa apertura al comercio no debía ser a costa de la calidad ambiental ni tampoco de la seguridad de los trabajadores. Dos acuerdos paralelos están en el marco del NAFTA, ambiental y de protección laboral. Y digo esto porque las economías también tienen dinámicas distintas. Y en el caso de Brasil, esta actitud, digámoslo, y Argentina de alguna manera lo padece, proteccionista respecto de su industria y de su actividad, también tiene un sentido ambiental. Tiene un impacto en la forma en que las políticas ambientales y las regulaciones ambientales se aplican. Ambos países, tanto México como Brasil, han presentado numerosos conflictos en la aplicación de la norma y las políticas en distintos niveles jurisdiccionales. Estos tres niveles del Estado, la nación o la federación, la provincia y los estados y los municipios, en el caso de Brasil y México, comparten competencias ambientales. Y este compartir competencias ambientales hace que la aplicación de la ley tenga mayor complejidad. ¿Qué se aplica a nivel federal? ¿Qué se aplica a nivel estadual o provincial? ¿Y qué se aplica localmente? Y hay casos en donde las tres jurisdicciones tienen que coordinarse para autorizar o licenciar una cierta actividad. Imaginen ustedes lo que eso significa. Imaginen ustedes lo que significa también en la Argentina un procedimiento de ese tipo, una licencia ambiental que tiene que ser autorizada por el gobierno nacional, la provincia y el municipio en su conjunto. Ese es un esfuerzo institucional bastante importante. Y tengo que decir también que estos dos países hicieron esfuerzos en los años 2000 respecto de medir la efectividad de la norma ambiental a través del uso de un conjunto de indicadores, que también es un tema que se los quiero dejar colocado como propuesta. El caso de México específicamente en detalle, la política ambiental está regida por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Semarnat, que es la autoridad nacional, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
y que después los estados o las provincias, en el caso de México, replican esa autoridad ambiental de la misma manera que tienen esta autoridad federal. El gobierno del Distrito Federal también tiene su propia autoridad ambiental, hay competencias concurrentes, como ya les decía, y entregan lo que se llama la licencia ambiental única. Esta licencia ambiental única es el permiso para ejercer y hacer algún tipo de actividad. Hay distintas modalidades en las cuales esta licencia se entrega, con impacto ambiental, sin impacto ambiental, con declaración. Hay similaridades con los procesos como nosotros también los conocemos. Pero quien fiscaliza es un ente distinto. Y ese es un principio que México entendió en los años 90 a partir de una recomendación que le hizo la OCDE. No era bueno que quien regulaba y licenciaba fuera el mismo que fiscalizaba. No era bueno. No era bueno porque existía esta sensación de ser arte y parte en un mismo proceso, lo que perjudica finalmente a la efectividad de la norma. Según lo que presentó el ministro ayer, en Córdoba esta acción llevada adelante por la Policía Ambiental es un paso significativo en torno a la independencia o cierto grado de autonomía respecto a la fiscalización. Pero yo creo que hay que hacer esfuerzos también ahí para consolidar eso con grados de autonomía aún mayores y despegar en lo más que se pueda esa forma de fiscalizar. En el caso de México, como les decía, esta Procuración Federal de Protección del Ambiente es la que tiene la responsabilidad de hacer la revisión de la legislación, del cumplimiento de la legislación ambiental a nivel federal. Las provincias replican con sus propios mecanismos de procuración, aunque cambian de nombres. Y una cosa bien interesante, ¿qué pasó en los años 90 en nuestra América Latina y el Caribe, nuestra querida América Latina? Fue la era de ¿qué? Las privatizaciones, el delegar responsabilidades del Estado hacia actores privados, en este sentido de que el mercado podía asumir este tipo de responsabilidades. Y ahí, en materia ambiental, México experimentó la fiscalización privada y no funcionó. No funcionó. Esa idea de darle a los privados empresas contratadas para que hagan la fiscalización de algo que es responsabilidad del propio Estado no funcionó. Y no funcionó porque se dieron situaciones de corrupción muy, muy altas. Entonces, este deber indelegable del Estado de asumir esta responsabilidad de control y de fiscalizar, para mí es insustituible. Y no debiera, como recomendación, imaginarse una fórmula sustitutiva. Muchos conflictos en la aplicación de las políticas públicas ambientales a nivel de los tres niveles, federación, estados y municipios. El gobierno entrante en el 2004 entendió que necesitaban hacer un esfuerzo para mejorar la efectividad de la aplicación de estas políticas públicas ambientales reflejadas en normas. Y estableció lo que se llama las agendas de transversalidad. Entendieron que actuando en lo social, en lo ambiental y en lo económico de manera conjunta podían alcanzar objetivos comunes mucho más efectivos y eficientes. Y estas agendas de transversalidad implicaron también un esfuerzo en la asignación de presupuestos. Como un presupuesto de una actividad social, como un presupuesto de incentivo económico tenía que tener un reflejo en la materia ambiental. Como lo que se hacía en materia ambiental también tenía que tener un reflejo o un efecto en lo social y en lo económico. Esa sensación de hacer el ejercicio del presupuesto de una autoridad bajo una forma única, con un sentido único, es lo que ellos llamaron agenda de transversalidad, porque es un tema transversal. La sustentabilidad o sostenibilidad es transversal y era necesario que desde el gasto público se entendiera que así debía hacerse en el caso de México. El caso de Brasil es un caso interesante en el sentido de que las licencias ambientales son otorgadas por el IBAMA en el plano federal, que es el Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales, si mal no me equivoco, que ha tenido distintas transformaciones institucionales, que tiene presencia como órgano federal en las provincias y en los estados, pero eso no colisiona con la coexistencia de autoridades ambientales estaduales o provinciales, las secretarías de medio ambiente, que es exactamente el mismo esquema que Argentina reproduce. Autoridad central,
autoridad provincial con sus propias autoridades ambientales. También en el caso de Brasil, la aplicación de la ley ambiental enfrentó, en el caso de que existían actividades que implicaban estos tres niveles de jurisdicción, un conflicto muy grande. Un conflicto en cómo hacer que la autoridad federal se coordinara con la autoridad provincial y la autoridad municipal. Y crearon este concepto de comisiones tripartitas, un conjunto de actividades orientadas a reforzar y entender cuáles eran los niveles de autonomía que tenía cada uno y que el principio de política ambiental federal no podía ser vulnerado por las actividades de la provincia ni tampoco por las actividades y decisiones en el ámbito local. Este de principio mínimo que ahora está tan vigente y tan visible en nuestra realidad es eso, principio mínimo fijado por la autoridad central. La provincia puede ir siempre un paso más adelante, pero nunca un paso atrás. Y los municipios pueden ir aún un paso más adelante, pero nunca un paso atrás de lo que define la autoridad provincial ni de lo que define la autoridad federal. Y estas comisiones tripartitas se dedicaron a tratar aspectos como las tipologías de impactos ambientales. Hay un caso hoy muy significativo en el Brasil, que es el caso de la represa de Belo Monte. No sé si han escuchado este caso, es una represa en el estado de Pará, que ayer Taiguara presentó lo que era el ordenamiento ambiental, el saneamiento económico ecológico de aquel estado, y que ha significado hoy, no sé si decir un escándalo es muy fuerte, pero sí un problema muy serio para el Brasil, un problema muy serio respecto a lo que son el respeto por los derechos humanos de los pueblos que están viviendo en esa área que va a ser inundada por esta mega represa, que para que ustedes se den una idea, es la tercera represa a nivel mundial. Es la construcción de una presa de una magnitud que después de 3 gargantas de la China, la segunda, esta es la tercera, y que va a producir un impacto muy significativo. ¿Y qué está sucediendo allí? ¿Cuál fue la decisión del Brasil en ese sentido? ¿Por qué Brasil decide, a pesar de todo esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sanciona al Brasil y le dice que está violando derechos humanos ambientales? La Corte Interamericana dicta una medida cautelar respecto del comportamiento de Brasil. Y Brasil continúa en la construcción de esta represa. Allí está la colisión de la necesidad de energía de Brasil y de estos otros derechos vulnerados. ¿Cómo estos conflictos pueden manejarse y solucionarse? Parte de ese tipo de procesos son los que estas comisiones tripartitas intentan revisar a partir de entender cuáles son las competencias de los 3 niveles del Estado para el dictado y aprobación de este tipo de licencias ambientales. El caso de Chile es un caso distinto en lo que respecta a la organización del Estado. Como dijimos, 4 países federales en la región, el resto de los países organizados bajo sistemas centralizados o unitarios, como nos gusta llamar en una modalidad antigua en nuestro país. Chile comenzó tardíamente su proceso de gestación de una política pública ambiental adecuada, dicta su ley marco o de política ambiental en el año 94, un decreto obligatorio de evaluación de impacto ambiental en el 97, y dicta también un reglamento de cómo dictar reglamentos y normas ambientales. Es muy interesante, si los puedo compartir si quieren, para que entiendan cómo el proceso de dictación y de establecimiento de estándares, en el caso de Chile, es base de una discusión muy profunda entre regulador y regulado. Y yo encuentro que es muy interesante esto porque no hay mayor atentado futuro a la efectividad de una ley, en el caso ambiental, que la no voluntad de quien va a ser el obligado de cumplir, de entender lo que tiene que hacer y de entender cuáles son los esfuerzos que tiene que hacer. En el caso de Chile, fundamentalmente en el establecimiento de estándares, esto ha funcionado muy bien, porque el Estado también identificó mecanismos financieros que podían ayudar
a complementar y transformar esos procesos productivos para la adaptación al cumplimiento de estos nuevos estándares. Entonces, yo creo que ese es un ejercicio muy interesante para tener en cuenta. En 2004, Chile decide someterse voluntariamente a lo que se llama la evaluación del desempeño ambiental, que es un mecanismo de revisión de política pública desde su dictado hasta su efectividad. No sé si ustedes lo conocen, se llama evaluación del desempeño ambiental, es un análisis de la política pública en toda su efectividad, desde su creación hasta los resultados que esta política pública resulta. Argentina estuvo en 2006 al borde de decidir hacer un ejercicio similar, se evalúa la política pública ambiental en su totalidad, pero finalmente no se concretó ese esfuerzo. Y en aquel momento, esa evaluación del desempeño ambiental hecha entre la OCDE y la CEPAL para Chile, se le hicieron recomendaciones sobre cómo mejorar la aplicación y el cumplimiento de la ley. Hasta ese momento, Chile y Perú eran los dos países de la región que no tenían un órgano ambiental concentrado, sino una forma coordinadora, consejos o comisiones. Comisión Nacional del Medio Ambiente, la CONAMA. Se decide transformarla en ministerio y se decide también, en un proceso gradual, generar separadamente quiénes van a ser los que licencian u otorgan los permisos y quiénes fiscalizan. En el caso de Chile, entonces hay tres niveles que es importante identificar. El órgano regulador, que fija la política ambiental, ministerio, en coordinación con el Congreso, con el Parlamento, y después la Superintendencia de Evaluación Ambiental, que es la que entrega la licencia ambiental, bajo un concepto muy interesante que es el de ventanilla única. Ese permiso o licencia no es cuestionable por ningún otro mecanismo o autoridad pública del país. Es un permiso integral, lo que es muy importante. Vamos a ver el caso de Perú, que tiene permisos sectoriales, lo que hace más dificultosa la aplicación de la ley. Entonces, este permiso único es entregado por esta Superintendencia de Evaluación Ambiental y es fiscalizado por la Superintendencia de Medio Ambiente. Tiene la obligación de fiscalizar la aplicación y cumplimiento de la ley. Un caso reciente, que también es conocido para la Argentina, es la multa impuesta a la empresa minera canadiense de oro Barrick Gold en el proyecto de Pascualama, que asciende a $15 millones por incumplimiento de las recomendaciones que se hicieron, no recomendaciones, de las condiciones que se impusieron en el permiso ambiental otorgado. ¿Y cuál era el permiso, cuál era esa condición no cumplida? El no haber tenido en cuenta la participación de los pueblos afectados por la actividad en su hacer. La empresa no consideró y además violó otro compromiso legal, que es el convenio 169 de consulta a los pueblos originarios respecto de actividades en su propio territorio, lo que significó la paralización de la faena de la Barrick. La Barrick hoy ha paralizado su faena de extracción del oro, hasta que subsane este procedimiento, porque no solo tiene que pagar la multa, sino que también tiene que subsanar o cumplir con aquella condición que la licencia ambiental le imponía. Es decir, estas instituciones, a mi modo de ver, están cumpliendo bastante bien, obviamente con desafíos que están creadas recientemente, pero cumpliendo bastante bien este papel de separadamente regular, licenciar y fiscalizar. Me parece un ejemplo interesante a tener en cuenta. Esto se acompaña con la creación de una judicatura especial, algo que hemos conversado muchas veces con mi colega y amiga Marta Juliá respecto a tribunales o no especializados. Yo no soy muy amigo de los tribunales especializados en materia ambiental, porque se concentran en la materia ambiental y descuidan muchas veces temas económicos y sociales que están implícitos en la materia ambiental, pero no específicamente visibles. Y por lo tanto, pero en el caso de los tribunales ambientales chilenos, que también son de reciente creación y puesta en práctica, también se han dado decisiones de la fiscalización
que han sido revocadas por este Tribunal Ambiental. Este Tribunal Ambiental no es de carácter administrativo, tiene carácter de decisión y de poder jurisdiccional en el actuar de la aplicación de la ley ambiental. Otro ejemplo que me gusta traer a la visibilidad es el de, no sé cómo estoy con el tiempo, ¿alguien me puede decir? No sé cuánto tenemos, bueno, espero no pasarme. Es el caso de Perú. Es un país también organizado bajo una forma central de gobierno que aplica el mismo sistema legal en todo su territorio. Tiene un sistema legal ambiental desde el inicio de los 90, como la mayoría de nuestros países. Después de Río 92 hicieron sus transformaciones en constituciones, hicieron sus transformaciones en leyes marco, establecieron estándares de emisión y de emisión, y establecieron también la evaluación de impacto ambiental. Con la dificultad, y esto es lo que hace bastante especial el caso del Perú, que las licencias ambientales son otorgadas sectorialmente. Es decir, un proyecto que implica intervención en agua, en tierra o extracción de hidrocarburos tiene que tener 3 licencias distintas: de la autoridad de agua, de la autoridad de la energía y de quien tiene la responsabilidad de licenciar los temas de hidrocarburos. Lo que puede dar la paradoja de que obtenga 1 o 2, pero no las 3 licencias. Y muchas veces se da esta situación de fait accompli o de hecho consumado, en la que comienzan actividades que están permitidas, pero no todo el proyecto está licenciado. Y ello es un tema todavía pendiente. La nueva política de gestión ambiental establecida en 2006 con la nueva ley, en el caso del Perú, inició un proceso de reformas que está tratando de generar este proceso de licenciamiento único. Colombia también lo hizo. Colombia tenía permisos sectoriales y generó una sola autoridad nacional de licencia ambiental. Esta ventanilla única, como es el caso chileno, en donde se entrega un único permiso integral y para todo el proyecto, para toda la actividad. Y esta ley, como les digo, de política ambiental del Perú, crea el cargo de ministro en 2008, pero sin ministerio, una cosa paradojal. También pasó en Chile, se creó el cargo de ministro, pero una función de ministro coordinador en el tiempo en el que este ministerio se organizaba. Demoraron 4 años en lograr que este ministerio se consolidara y actuara como tal. En 2009, parte también de esta ley de política ambiental del 2006, se crea la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Es decir, crean un mecanismo institucional separado para la fiscalización. Ya no es más el órgano regulador, el ministerio, el que hace dictado de la ley, libra las licencias y fiscaliza. Hace y separa en una modalidad nueva esta fiscalización ambiental, que a mi modo de ver ha funcionado bastante bien. Revisa el cumplimiento de la ley en el país, no sin desafíos, y digo con desafíos porque Perú, el territorio de Perú es un territorio muy complejo, muy diverso, con una geografía muy difícil de acceder en ciertos proyectos fundamentalmente de carácter minero. La Defensoría del Pueblo de Perú documentó en 2011 un número de conflictos ambientales con impactos sociales solamente ligados a la minería en el Perú. ¿Qué número de conflictos pueden imaginar ustedes que puede haberse documentado? 190 conflictos solo en la minería en el Perú. Es decir, hay que entender también que hoy las sociedades están más informadas, más preparadas y yo digo también siempre más impacientes respecto a la efectividad que tienen las intervenciones públicas. Y las intervenciones públicas son regulaciones, son políticas públicas. Entonces, yo creo que ese es un mix social que hay que entender también respecto a que la paciencia, respecto a la forma en la que ciertos proyectos se licencian, se autorizan y se permiten, ya no es lo mismo que 15 o 20 años atrás. Las reacciones de las comunidades hoy pueden incluso llegar a pérdida de vidas.
caso de Perú, el dictado de unos decretos legislativos por parte de la administración de Alan García en 2009 significó la muerte de 35 personas, 24 policías y 11 indígenas porque chocaron justamente por un decreto que el presidente dictó respecto a abrir la exploración de un área protegida, exploración hidrocarburífera de un área protegida, en la que además vivían pueblos originarios. Es decir, estaban vulnerando dos leyes preexistentes, un área protegida y otra que específicamente garantizaba derechos a estos pueblos originarios, en aras de cumplir con el Tratado de Libre Comercio que Perú había firmado con Estados Unidos, que promovía la inversión hidrocarburífera. Entonces, hay que entender también cuáles son las dinámicas externas que muchas veces presionan el descubrir un yacimiento, como el Presal en la costa del Brasil, que Petrobras lo mantiene encapsulado, no quiere que nadie intervenga, pero es probable que también vengan otros actores económicos que quieran hacer uso de y explotar esos recursos. Volviendo al Perú, para terminar, esta Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental de reciente creación tiene una actividad bastante desafiante en términos de hacer llegar con todas sus políticas al país, y tiene un tribunal de fiscalización ambiental que puede decidir administrativamente revocar lo que la propia autoridad de fiscalización ha decidido, una sanción, etc. Eso no excluye la vía jurisdiccional ordinaria, sino que establece un mecanismo preliminar en el ámbito de la administración para cumplir con lo que la autoridad ha determinado. Para terminar, finalizando, yo diría que la fiscalización ambiental es una tarea indelegable de los Estados, no es sustitutiva y por lo tanto es imperioso reforzar las capacidades. En el caso de una nueva ley, con nuevos instrumentos, nuevos mecanismos, es importante que esté acompañada del soporte institucional, de las capacidades institucionales, financieras y de recursos humanos suficientes para que el objetivo de esta ley, el objetivo de esta política pública pueda cumplirse. Las señales de cumplir objetivos y contenidos en normas, cambiar, mejorar, mantener condiciones ambientales son aún un desafío cuando la escasa información que se tiene está mostrando que los procesos de deterioro continúan. ¿Qué nos está diciendo esto? Que todo el sistema jurídico ambiental, con sus políticas y normas, no ha logrado todavía revertir serios procesos de degradación, de contaminación y de pérdida de recursos naturales. Es decir, que lo que estamos haciendo todavía es insuficiente. Y yo creo que allí está el desafío también de algo que el propio ministro Taiguara presentaron ayer, que es la necesidad de contar con información. La información es vital. Es vital para saber de qué manera se interviene en un medio, qué es lo que hay que recuperar, qué es lo que hay que salvar y qué es lo que hay que compensar en el caso de que aquel recurso natural haya sido perdido o desaparecido. Entonces, es muy importante entender que ahí está lo que les decía, el ciclo completo de la norma o de la política pública reflejada en norma. Cuando notamos que estos procesos de deterioro continúan como un todo, estamos todavía entonces ante la necesidad de actuar. Y ello está también ligado a la fuerte decepción social que hay respecto de las intervenciones públicas y que tienen que ver también con la manera en que se fiscaliza y se hace cumplir la ley ambiental. Mucha gente se rasga las vestiduras por la judicialización de la gestión ambiental. Y yo digo que está bienvenida en el caso de que sirva para hacer cumplir y aplicar la ley de mejor manera. Si la intervención de los tribunales va a resultar en una mejor y más efectiva aplicación de la norma ambiental, bienvenida. No la promuevo, pero sí creo que es un remedio indirecto a hacer un ejercicio y una aplicación de la ley ambiental adecuada. ¿Cuál es el desafío? Evitar llegar a la judicialización. El desafío es hacer las cosas bien desde los ámbitos de la política ejecutiva, de quienes tienen la responsabilidad de aplicar la ley y los que tienen la responsabilidad también de cumplir con la ley. Ojo que aquí hay un juego bidireccional. No es solo una carga y responsabilidad del Estado. Hay una fuerte y contundente responsabilidad del regulado de cumplir con esos objetivos. Entonces, entendamos que
La judicialización no es mala si termina haciendo cumplir la norma ambiental en su conjunto. Contar con información, ya lo hemos dicho, estado del medio ambiente, el informe. Aplaudo la decisión de tener un informe anual ambiental sobre el estado del medio ambiente de la provincia. Es vital. La nación tiene esa responsabilidad y no la ha cumplido nunca. Nunca desde la sanción de la ley que lo invitaba. No hemos tenido la capacidad como país de producir un informe sobre el estado del medio ambiente. Y eso es yo les pregunto, ¿creen que hay inocencia detrás de ello? No hay inocencia. Es una actitud deliberada. O sea, no puede dejarse de cumplir con ese requisito de construir esa información ambiental. Es imprescindible entender el ciclo completo de la norma, ya lo comentamos. Contar con indicadores de aplicación y cumplimiento de la ley ambiental no es una sofisticación de país desarrollado. América Latina, en un proyecto coordinado por la CEPAL entre 2005 y 2008, estableció un conjunto preliminar, un proyecto piloto, para identificar dónde estaban esos indicadores de aplicación y cumplimiento. Y cómo eso puede servir a entender que la ley se está cumpliendo en su cabalidad, en su totalidad. Podemos compartir con el ministro y con su equipo este proyecto y sus antecedentes, porque es muy interesante, está documentado, de cómo Brasil, algunos casos en la ciudad de Buenos Aires, algunos casos en la Ciudad de México y en el territorio mexicano, hicieron este esfuerzo por saber qué estaba pasando. Y no son indicadores que requieran de inversión económica muy fuerte, es justamente sistematizar un conjunto de informaciones que están dispersas que es posible construir en este sistema de indicadores. Y el mundo académico aquí, para los que están presentes de la academia y de las universidades, también tiene un papel importante que jugar, que es el de cumplir con la obligación que tienen de investigar y producir conocimiento respecto de este tema. El mundo académico debe no solo dedicarse a preparar profesionales, a formar profesionales, sino también cumplir un papel social en este sentido, analizando y estudiando esta temática. Y ahora sí, para terminar, no los engaño más, no hay mejores o peores recetas institucionales para aplicar y hacer cumplir la ley. No es mejor un Estado central o un Estado federal. No es mejor una autoridad que concentra estas tres necesidades de regular, licenciar y fiscalizar, o separadamente. La heterogeneidad va de la mano con el actuar de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Por eso los pongo a los tres, porque cuando hay necesidades de cambiar regulación, de mejorar regulación, el poder legislativo tiene que estar acompañando esa necesidad social reflejada en esa política. Hay que tener una visión de realismo desde mi punto de vista también en la ley ambiental, y no solo entender que hay un enfoque conservacionista, sino de sostenibilidad. Ya todos estamos de acuerdo en este concepto de sustentabilidad o de sostenibilidad del desarrollo, que nos permite usar y aprovechar lo que tenemos hoy sin condicionar las capacidades o sin agotar ese recurso para que quienes vienen puedan utilizarlo. Y eso ya está plasmado en instrumentos internacionales, cambio climático, biodiversidad, etcétera, distintas regulaciones que están promoviendo ello. No solo miremos el ambiente como una cosa estática y poética, sino también como fuente de las necesidades que podemos tener como sociedad, pero entendamos que podemos acceder a ellas sin agotarlas, sin extinguirlas. Transparencia en el accionar público, el deber del Estado de informar respecto a sus actividades, pero también una responsabilidad del sector privado. Y en segundo lugar, aplaudo la decisión de incluir en la legislación nueva esta necesidad de que el sector privado también informe. No es solo un deber del Estado. El privado también tiene que informar de lo que hace y cómo lo hace. Y lo tiene que hacer regularmente, porque a veces cambian sus condiciones de producción, a veces cambian sus condiciones de operación, y eso también puede tener efectos ambientales negativos. Un buen instrumento para evaluar una política ambiental en su conjunto es estas evaluaciones de desempeño ambiental que se han hecho en México, Chile, Colombia. Brasil la está haciendo parcialmente, y Brasil la ha hecho a nivel de provincias. La CEPAL ha ayudado a ciertos estados del Brasil a evaluar su política ambiental. ¿Por qué no pensar que en 4 o 5 años podamos evaluar
la manera en la que la política ambiental que se está estableciendo en la provincia de Córdoba se ha hecho y se ha cumplido, y qué objetivos se han cumplido y qué no, y qué recomendaciones se pueden dar para mejorar estos objetivos ambientales. La conflictividad social respecto al ambiente va a ir increciendo. No se sorprendan de que esta conflictividad sea también una driving force en términos de política. Puede cambiar situaciones de política desde lo ambiental, políticas centrales. Hubo presidentes derrocados por temas ambientales. Gonzalo Sánchez de Lozada fue derrocado en 2002 por el precio del agua que quiso establecer para la comuna del Alto en el área metropolitana de La Paz. Ese conflicto del precio del agua significó el derrocamiento de un presidente constitucional. O sea, estoy poniendo en un extremo algo que también puede significar una presión social importante. Y también entender la necesidad clara de usar y entender que los instrumentos de mercado, muchas veces pregonados como la panacea respecto a la política y la gestión ambiental, no son sustitutivos de la regulación de comando y control, de la regulación directa, sino que son complementarios. ¿Queremos tener incentivos económicos y sociales para mejorar la aplicación de la ley desde la actividad de los privados? Perfecto. ¿Quieren certificaciones? Perfecto. Pero siempre como piso la ley. Si usted como operador económico privado u operador económico, porque el Estado también puede ser operador económico, quiere tener mejores resultados y mostrar una conducta ambiental superior, cumpla con la ley y después se certifique. La mera certificación no basta. Es necesario que demuestre con el cumplimiento de la ley. Con esto termino. Les agradezco la atención. Quedo a disposición. Muchas gracias. Vamos a comenzar con las preguntas. Como cordobés, ¿qué recomendaciones nos daría para garantizar el cumplimiento de la ley en esta nueva etapa de implementación? Bueno, ya comenté que me parecía muy interesante la decisión actual que está vigente de que la fiscalización ambiental esté separada de quienes dan las licencias y los permisos ambientales, y creo que es una buena política, quizás no necesariamente como una policía, pero sí como un conjunto de fiscalizadores, quizás dotarlos de mayores recursos, más cierta autonomía, que permita que ellos actúen de una manera independiente, realmente independiente de quienes toman decisiones respecto a las licencias y los que hacen la regulación. La próxima, ¿cuál es el enfoque institucional del cumplimiento ambiental en la Argentina? Pregunta compleja. No quise meter el caso de Argentina justamente por eso, porque es un caso muy paradigmático, ¿no? Es un caso paradigmático en donde el dictado de regulaciones aprobadas por el Congreso de la Nación, en el cual están representados ¿quiénes? Senadores de las provincias que representan a las provincias y diputados que representan a distritos de la Nación. Es decir, que la sociedad en su conjunto, en su mecanismo de participación democrática y representativa, aprueba una ley. Esa ley a veces es rechazada o no tenida en cuenta por ciertas provincias. ¿Cómo podemos explicar y entender ese proceso? ¿Cómo podemos entender esto que en otros países federales no se discute? En Brasil se aprueba una ley federal y es de aplicación para todo el territorio del país, sin necesidad de adhesión. Yo sé que los constitucionalistas y quienes hacen público provincial tienen sus propias teorías respecto de esto, pero yo creo que es un debate decimonónico del siglo XIX. Hoy los países modernos tienen que entender que se comportan como una unidad. Si hoy queremos hacer protección de la cuenca del Paraná-Uruguay, vamos a hacer que la provincia de Santa Fe tome alguna acción, pero la de Corrientes y la de Misiones no. ¿De qué sirve la protección de esa cuenca si no hay una coherencia en entender que ese es un ecosistema que supera los límites políticos administrativos? Entonces creo que Argentina tiene que hacer un esfuerzo muy importante para entender que lo que se puede fijar como una política nacional es también de aplicación para todos, pero en este concepto de principios mínimos.
El estado de California en Estados Unidos tiene los estándares más estrictos de calidad de aire de todos los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de California tienen problemas de aire y quieren un aire mejor. Padecen problemas de contaminación de aire y pagan por ello también. Los ciudadanos del estado de Virginia del Este, que es el estado más pobre de los Estados Unidos de América, cumplen con la ley de principios mínimos porque no tienen capacidad para ir más allá, pero no dejan de cumplir con esos principios mínimos. ¿Me explico? No puede ser que en la Argentina haya dumping ambiental. ¿Saben lo que significa eso? Que una provincia puede tener un sistema de licenciamiento ambiental distinto y más sofisticado y más estricto que otra. Y por lo tanto, un inversor o un actor económico va a la provincia en donde tiene menores regulaciones ambientales para el establecimiento de esa actividad. Entonces, yo creo que allí es donde está fallando el sistema, por lo menos en la Argentina. En el caso del conflicto con las papeleras, ¿ustedes creen que en el río Uruguay no hubo capacidad desde el año 73-74 para avanzar en un mejoramiento de la relación existente entre dos países para el manejo de esa cuenca compartida? Teníamos que regirnos por un tratado del año 73-74, sabiendo que venían inversiones y actividades de ambos márgenes. ¿Qué hay allí? Negligencia. ¿De quién? De los dos estados. En no entender que el manejo de la cuenca del río Uruguay es vital desde el punto de vista económico, social y ambiental para los dos países. Yo diría, me quedaría ahí con esa respuesta. Después podemos, perdonen la pasión que le pongo porque me toca, es mi tierra y a veces me gustaría que las cosas fueran de manera distinta. ¿Considera sinónimos a los conceptos de sustentabilidad y sostenibilidad? Sí. Para las Naciones Unidas, y esto es muy importante, sustentabilidad y sostenibilidad son lo mismo. El concepto de sustentable que se usa en muchos países de habla hispana es derivado de un anglicismo, que es sustainable. Después de la conferencia de Río, el concepto de sustainable se hispanizó como sustentable. Lo que no es distinto es lo sostenido con lo sostenible y lo sustentable. Puede haber un crecimiento económico sostenido en su curva, pero no puede necesariamente ser sustentable o sostenible. Entonces, para mí no hay una dicotomía. La dicotomía es entre sostenido y sostenible sustentable. ¿Qué recomendaciones da desde la CEPAL para los conflictos que se generan cuando hay empresas extranjeras que ingresan al país como con algunas normativas más leves que les permiten beneficios porque pueden generar daños sostenibles al lugar? Bueno, ahí lo que impera es la aplicación de la ley nacional, la ley doméstica. Las reglas corporativas que pueda tener una empresa determinada que venga de un país determinado, la inversión extranjera obliga el cumplimiento de la ley doméstica. Y por lo tanto, donde hay que concentrarse es en qué ley doméstica existe, cuáles son las capacidades de esa ley doméstica, por un lado, y después la fiscalización. Volvemos a lo que dijimos al inicio, las necesidades de que no solo se dicten regulaciones, sino también que se garantice su efectiva aplicación y cumplimiento. Las corporaciones muchas veces vienen con sellos de responsabilidad social empresarial, con informes muy bonitos respecto a su comportamiento, respecto al ambiente y al medio en donde están trabajando, pero eso no necesariamente es cumplimiento de la ley ambiental. Yo soy enfático en eso. Cumplimiento de la ley ambiental, monitoreos, auditorías periódicas, fiscalizaciones, autoauditorías presentadas voluntariamente por el regulado ante el ente fiscalizador, pero informes bonitos, eso es más allá del cumplimiento de la ley. Gracias. Última pregunta. ¿Una Defensoría del Pueblo puede ser el ente autárquico que actúe como fiscalizador de cumplimiento de la ley en lugar de la policía ambiental? No. No, las Defensorías del Pueblo están creadas en la Constitución provincial y en su origen como un espacio para oír a los ciudadanos una vez que están agotados otros procedimientos administrativos de queja y consulta que se dan de manera ordinaria en los entes públicos. Yo no creo que la Defensoría del Pueblo
vaya a sustituir la tarea de fiscalización, pero sí puede, y eso es muy importante, hacer un documento o documentar casos de falla en los cuales la aplicación de la ley haya sido laxa. Ejemplo, el de Perú, que les decía que había documentado, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, ente autónomo y gubernamental del sistema público chileno, que acaba de documentar 149 casos de conflictos sociales que involucran a pueblos indígenas en el país, y es un documento público y oficial. La Fiscalía General de la República de Colombia, que hizo visible los casos de esclavitud y de contaminación por mercurio en la minería artesanal del oro en la selva colombiana. Es decir, estos entes públicos cumplen sus funciones, pero en el marco de sus mandatos. No pueden sustituir esta tarea del Estado. Y el Estado aquí es el que vela por los intereses de ¿quiénes? Por los intereses de todos. Y es el único que tiene esa capacidad de ejercer ese poder del Estado para controlar y fiscalizar estas actividades. Entonces, estos otros órganos y sistemas públicos que existen en el caso de Córdoba y de otros países y otras provincias, yo creo que pueden coadyuvar a generar información, documentar casos, etcétera, respecto a cómo la ley se está aplicando. La autoridad verá de qué manera recoge esos casos en su actuar. Muchísimas gracias, le brindamos un fuerte aplauso. Guillermo Acuña, le vamos a hacer entrega de un presente en manos de los alumnos del UPEC 160, y también invitamos al secretario de Desarrollo Energético, ingeniero Luis Giovine, para hacer la entrega de este presente recordatorio. Muchísimas gracias, Guillermo Acuña, abogado con posgrado en Medio Ambiente y Desarrollo Económico. Vamos a ir a un coffee break, los invitamos al salón anexo. En 15 minutos, por favor, les pedimos puntualidad para poder comenzar con otra conferencia más.